Buenas noches, profesor Capera. Bueno, nosotros vamos a hablar de un tema muy importante y un tema pues que se puede decir que es el diario vivir de los colombianos, como es la paz, la violencia y los conflictos. Me encuentro reunida con mi compañera Karen Cortés y quien les habla Catherine Rodríguez, y para dar inicio pues vamos a desglosar un poco este término de violencia, algunos conceptos básicos, y seguido pues vamos a hablar de una historia que marcó bastante nuestro país, como es la masacre del Salado. Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre la violencia. Como bien sabemos, la violencia es un tema súper amplio, ¿sí? Y consiste en que, pues, la violencia se presentó bastante confrontación entre los partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Esto se declaró como una guerra civil y se caracterizó por extremadamente violentos asesinatos, agresiones, persecuciones, masacres en destrucción de la propiedad privada y el terrorismo, afiliado también a la política. El conflicto de la violencia llegó a acentuarse en el asesinato del líder general, el liberal, perdón, de este llamado José Eliezer Gaitán. Este hecho ocurrió en 9 de abril de 1948. Pues se dice que su muerte activó una fuerte revuelta que se tiene por nombre el Bogotazo. Uno de los factores de la violencia es el problema histórico, es el despojo de tierras y la concentración en pocas manos, asomada a la falta de una reforma agraria efectiva. También se dice que es la intolerancia política y entre liberales y conservadores. Las consecuencias de la violencia en Colombia, pues en muchos casos, es la inseguridad en zonas del conflicto y la producción normal en el sector agrario. Y todo comenzó por el pacto bipartidista, que consistió en la alternancia de un gobierno de los estados de los dos partidos políticos, que como ya había mencionado, es el liberal y el conservador. Estas son por sucesivas decisiones de un rey en función de una crisis política y desgaste en el poder del partido gobernante. Sí, como le indicaba mi compañero, pues esta violencia se ha visto durante varios años, especialmente como lo decía ella, por el Partido Liberal y el Partido Conservador. Y bueno, vamos a hablar de una de las masacres que más ha marcado a Colombia, como es la masacre del Salado. Entonces vamos a compartir pues algunas imágenes de esta masacre. Listo, bueno, vamos a hablar un poco de esta masacre, como es la masacre del Salado, una masacre que, como lo indicaba, pues marcó bastante al pueblo de Colombia. Fue una masacre que se llevó a cabo del 16 al 21 de febrero del año 2000. Fue una masacre que fue ocasionada por 450 paramilitares, y pues donde la violencia dejó aproximadamente 354 víctimas fatales. Al principio, cuando se empezó, bueno, este corregimiento queda en la zona de Bolívar, en el departamento de Bolívar y Sucre, y esta masacre empezó en las zonas rurales de, como le indicaba, El Salado. Al principio, pues como es una zona, un corregimiento tan alejado, no se supo nada de esta masacre. Ya cuando la masacre
digamos, finalizó. Cuando la masacre finalizó, en ese entonces el fiscal general de la Nación, que es el señor Alfonso Gómez Méndez, él indicó que esta masacre fue producto de un fuego cruzado, de un enfrentamiento entre los paramilitares y la guerrilla. Eso es lo que inicialmente se indicaba que había pasado en el Salado. Ya después, cuando ellos empezaron como a tener contacto con las víctimas y las personas afectadas del Salado, el fiscal Alfonso Gómez indicó que no había sido, o aclaró ante los medios, que no había sido fuego cruzado entre la guerrilla y los paramilitares, sino indicó él que fue una masacre clásica de paramilitares, ya digamos se llama clásica o se indica clásica, porque ya en Colombia es algo común que la guerrilla o que los paramilitares estén atacando, digamos, las zonas rurales o los pueblos más alejados en Colombia, donde se nota que pues hay total ausencia de fuerzas militares, de policía y del gobierno. Esta masacre empieza aproximadamente el 18 de febrero, porque primero iniciaron con otras zonas rurales cerca al Salado, y ya al Salado llegan sobre el 18 de febrero del año 2000, inician sobre las 9 de la mañana, y las personas pues, en este momento iniciaban como sus labores. Ellos indican por testimonios que ellos empezaron a ver un helicóptero que sobrevolaba esta zona del Salado. Cuando ellos empiezan a ver este helicóptero que sobrevolaba esta zona, eh, empiezan también a ver que llega o empiezan a ver la presencia de, bueno, de paramilitares que llegan a esta zona. Cuando esos paramilitares llegan a esta zona, lo que ellos empiezan a hacer es empezar a golpear las casas indiscriminadamente y sacar todos los niños, sacar los adultos, sacarlos de su casa. Algunos estaban reunidos en la iglesia, o estaban reunidos como en las casas más remotas, y lo que hacen ellos principalmente con los hombres es que los sacan a una zona o a la cancha principal del Salado y empiezan a reunirlos a ellos. Las primeras versiones, digamos, de los sobrevivientes indican que lo que hicieron ellos en esta cancha que estamos observando fue reunir a todos los hombres, niños, jóvenes, adultos, adulto mayor, reunirlos, y que ellos dijeron que iban a empezar a matar, que iban a empezar a matar y que iban a estrenar los niños o los jóvenes que habían tomado para que ellos se unieran a las filas de los paramilitares. Los que indican ellos o los jóvenes que sobrevivieron lo que indican es que empezaron los paramilitares a hacer un juego que ellos indican que es como el juego de la 21. Entonces ellos no escuchaban, pero los paramilitares le dijeron, bueno, el que caiga el número es la persona que va a morir. Ellos deducen que es el número 21, pues porque ellos haciendo las cuentas, ellos mismos como que entre ellos cada 21 número que ellos contaban, daba a la persona que mataban, pero pues en sí es como una teoría que ellos tienen porque los paramilitares lo que hacían era contar como muy despacio para ellos, entonces es como la teoría que ellos tienen que fue el 21, entonces cada 21 personas lo que hacían ellos es que bueno, usted le cayó el número, salga y los mataban. Eh, a las mujeres también las mataron, empezaron matando a los hombres, empezaron matando, digamos, los profesores, los que tenían como los eh, presidentes de la Junta de Acción Comunal, les empezaron matando, a los profesores de las escuelas, digamos, a las mamás de los profesores o a las mamás de los que tenían como un cargo importante, porque ellos decían que las mujeres también tenían que matarlas. Lo que hicieron ellos fue tortura, asesinatos, cometieron también delitos sexuales contra las mujeres que habitaban allí. Ya después de que finalizó, ya después de que finalizó esta masacre, que esta masacre duró aproximadamente 4 días, lo que hicieron ellos después de eso, indica una de las versiones de uno de los jóvenes que está comentando este caso o que está comentando lo que pasó allí, es que la fuerza pública tenía conocimiento de esta masacre, ellos tenían conocimiento de lo que pasaba,
porque el pueblo solo tenía una entrada, porque el resto era, digamos, monte donde ellos tenían su cultivo y el pueblo tenía solo una entrada. Ellos indican que las fuerzas, bueno, los paramilitares salieron y a los 5 minutos entraron las fuerzas militares, entraron 5 minutos después de que los paramilitares entraron. Entonces, pues el pueblo indica que las fuerzas armadas o que el gobierno tenía conocimiento de esta masacre, pero pues que ellos no decidieron intervenir, porque fue, dice ellos, 5 minutos que salieron y pues en ese paso se dieron, digamos así, por cruzar. Otras versiones indican que fueron actos muy crueles, actos donde ellos lo que hacían era pues quitar la cabeza de los jóvenes y que en la misma cancha jugar fútbol con la cabeza de las personas que ellos habían, digamos, acribillado allí. Lo que hicieron las personas apenas acabó la masacre fue ellos empezar a salir. El gobierno prometió a ellos que les iba a dar algunos carros, algunos camiones para que ellos pudieran salir porque el miedo los agobiaba y el miedo no los dejaba estar ahí. Entonces, algunos lo que hicieron fue salir de sus tierras, salir con lo que tenían, la ropa y dejar todos sus bienes. Otros con mucho temor esperaron algunos días para que el gobierno diera esos camiones que los iba a ayudar del pueblo, pero pues se demoró bastante el gobierno y lo que hicieron fue empezar a contratar ellos con ahorros o vendiendo cosas, contratar acarreos para que los pudieran sacar de, pues, del pueblo y llegar a zonas cercanas donde se sintieran un poco más seguros. El pueblo duró abandonado porque todas las personas pues huyeron, quedaron muy pocas personas allí debido, digamos, más que todos los adultos mayores, debido al miedo de irse como comenzar de cero. Ya después de 10 años de esta tragedia, ya que fue en el año 2000, empezaron a retomar nuevamente las familias que ya se habían ido, empezaron como a retomar su llegada a esta zona. Aproximadamente se estima que antes pues eran 7.000 habitantes, entonces era un pueblo bastante próspero, pero ya por esta masacre al momento se estima que hay sobre 750 personas que habitan actualmente debido al miedo de que vuelva a pasar una nueva masacre. Lo que se ha intentado el gobierno como es como hacer un restablecimiento de los derechos de ellos, como darles casas, pero pues igual ellos me indican que lo hicieron como los 5 primeros años de intentar ayudarlos y después pues ya digamos no hay fuerza pública, ya debido también a que pues no es suficiente como para combatir los paramilitares o la cantidad de paramilitares que hay en esta zona. Algunas imágenes que se ven ahí fue tanta la cantidad de muertos que hubo que lo que hicieron ellos fue abrir huecos aproximadamente de 5 metros y ellos indican que empezaron como a echar de a 5 personas en esos huecos, como en esas fosas, porque la cantidad de muertos era mucha y no les permitía a ellos de pronto pues abrir, digamos, una fosa para cada persona. En ese momento que inició este masacre del Salado, pues ese mismo tiempo estaban también los trámites o las negociaciones para la firma del Tratado de Paz. Entonces acá se ve pues como una de las caras de la violencia que tiene Colombia, como Colombia tras los años pues ha tenido que vivir esa violencia y este abandono del gobierno, que aunque haya un tratado de paz, pues es muy complicado, digamos, para los pueblos remotos que puedan acceder a ese tratado de paz porque hay total ausencia de la fuerza pública. No me imagino el terror de esas personas en ese momento, ¿verdad, compañera? Sí, Como ese miedo. los relatos que se indican acá o los relatos que indican las personas son bastante tristes. El hecho de que ellos sean, digamos, ver cómo juegan con las cabezas de sus primos o de sus hermanos, de sus padres, ver que les decían el que llore se muere, el que diga algo se muere, entonces como la impotencia de ellos también y el sentirse solos y abandonados porque ellos lo indican, su gobierno lo sabía ya que salen los paramilitares y 5 minutos más tarde, que son 5 minutos de diferencia, pues entran las fuerzas militares. Entonces, sí, digamos, por todo esto fue algo que marcó bastante la historia de Colombia. Listo, para finalizar, vamos a mostrar acá un video muy corto
un videito muy corto de 5 enseñanzas que nos entregaron los pueblos indígenas, son 5 enseñanzas que pues, nos transmiten los pueblos indígenas que también son bastante afectados pues, por la violencia que hay. Entonces vamos a ver este videito corto para que nos llevemos como esta enseñanza de nuestros pueblos indígenas. Listo, ya finalizamos. Esperamos que pues haya sido del agrado de ustedes poder compartir o poder escuchar esta anécdota que principalmente era lo que queríamos contar, como fue esta masacre del Salado y que como colombianos pues poco desconocemos o poco conocemos de la historia de las diferentes masacres y sobre todo esta masacre que marcó tanto Colombia y que poco conocemos.